Apreciadas y apreciados estudiantes, una vez más nos encontramos por este medio para seguir profundizando en nuestros temas de escatología. Quiero recordarles que en nuestra asignatura empezamos pues hablando de la situación actual de la escatología, que se ha renovado como todos los tratados teológicos a partir de Vaticano II, pues porque de alguna forma Vaticano II hizo este giro a los orígenes, a volver a recuperar la centralidad de la Sagrada Escritura, la centralidad de Cristo, esta manera de entender bien la revelación de Dios, no a nivel de cosas mágicas, extraordinarias, sino esta lectura del acontecer de Dios en la historia. Bueno, con esta renovación de todos los tratados teológicos y concretamente de la escatología, recuerden estos cambios, ¿no? De una teología de cosas a una teología de acontecimiento, de una escatología individualista a una escatología comunitaria, personal, universal. O sea, todos estos cambios nos han ampliado esta visión sobre la escatología. El tema central de la escatología es el misterio pascual, muerte y resurrección del Señor. Porque Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. No es porque nos inventamos la resurrección o ya existía la resurrección, entonces Jesús resucitó. No, sino porque Cristo resucita, nosotros resucitamos. Pero esta confesión de fe fundamental de la resurrección de Cristo se desdobla en otros temas. Es lo que hemos visto a través de las exposiciones que ustedes han hecho. Cielo, infierno, nueva creación, resurrección de los muertos. Y hoy el tema que vamos a ver es la parucía. Tendríamos que ver también purgatorio, esperamos verlo en alguna clase presencial y profundizar en los otros temas un poco más. Bueno, ¿de qué se trata la parucía? Es una manera de decir esa palabra y lo que nosotros decimos en el credo. Desde allí vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos. O sea, la palabra griega de venir, desde allí vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, es una traducción de la palabra parucía. ¿Qué significa la palabra parucía? Estar presente, llegar, y se aplicaba pues cuando llegaba el rey o alguna persona importante, la gente salía para pedirle favores extraordinarios en ese momento. Entonces es la misma palabra que se utiliza, pero con un significado distinto, porque es el mismo Cristo el que llega y la plenitud que nos trae es la de la salvación y no pues de un favor especial. 24 veces en el Nuevo Testamento se usa la palabra parucía y significa pues este adviento glorioso de Cristo al final de los tiempos. 1 Tesalonicenses 4:15 podemos encontrar esto. La palabra parucía también nos remite al fin del mundo, citas que nos hablan del fin del mundo. Mateo 24:3-27, Mateo 24:3-27, 37, 39, 1 Tesalonicenses 2:19, 1 Tesalonicenses 3:13. Y también nos habla del juicio, 1 Tesalonicenses 5:23 o Santiago 5:7-9. En todo esto, como ya dijimos, en todos estos temas escatológicos, el lenguaje apocalíptico es muy común. Y el lenguaje apocalíptico pues se refiere como a cosas así extraordinarias, pero no quiere decir que se tengan que tomar al pie de la letra. Es una manera de expresar una situación límite muy difícil y por eso pues el cielo se abre, caen rayos o bajan arcángeles o suben, o sea, cosas muy extraordinarias, pero es para expresar el momento límite y para expresar que Dios en ese momento límite siempre tiene una palabra de salvación. Bueno, la cita de 1 Tesalonicenses 4:13-18 resume de alguna forma la esperanza escatológica de la primera comunidad cristiana. Ustedes léanla, pero en esa cita lo que vemos es que Pablo espera, él va a estar vivo cuando venga Jesús nuevamente. Y lo que le quiere responder pues a los tesalonicenses es: no se crean que los que murieron antes no van a disfrutar de esta resurrección. La venida de Cristo es para todos. Primero resucitarán los que ya murieron y los que estemos vivos, Pablo cree que va a estar vivo, pues también resucitaremos y todos iremos pues a esta consumación definitiva en Cristo.
En 1 Corintios 15, del versículo 23 al 28, también se hace como el resumen de esta esperanza escatológica y se habla pues de la parucía. Empieza todo con la venida de Cristo, esa segunda venida, que pone en marcha el proceso de consumación. Luego la resurrección de los muertos, el juicio que comporta la derrota de los enemigos, el fin del mundo presente y la nueva creación en la que Dios será todo en todas las cosas. Miren que ese versículo, esa cita, resume todo el curso de escatología. Entonces ténganla muy presente porque va a ser una de esas citas que nos pueden ayudar para hacer una síntesis del curso fundamentada bíblicamente. La palabra parucía también se dice de otra manera. Por ejemplo, se utiliza la expresión día del Señor en 1 Tesalonicenses 5.2, en 2 Tesalonicenses 2.2, en 1 Corintios 5.5. Ese día del Señor pues, nos hace rememorar la expresión día de Yahvé utilizada por los judíos en el Antiguo Testamento. Otra expresión, venida del Hijo del Hombre, que nos recuerda a Daniel 7.13, que también habla del Hijo del Hombre. En el Nuevo Testamento aparece en Marcos 13.26, Marcos 14.62, Mateo 10.23. Puede aparecer en otras citas, pero bueno, algunas para buscarlas. Día del Señor, venida del Hijo del Hombre, y también hay otros términos, epifanía, apocalipsis, manifestación. O sea, todas estas palabras se usan indistintamente para hablar de la venida del Señor. Concretamente en las cartas pastorales, epifanía sustituye el término parucía y se usa indistintamente también para hablar de la encarnación y de la venida final. Por ejemplo, se usa para hablar de la encarnación en 2 Timoteo 1.10, en Tito 2.11. Y para hablar de la venida final, 1 Timoteo 6.14, 2 Timoteo 4, 1.8. De ahí que entonces, como se usa la misma palabra, los santos padres empiezan a hablar de la primera venida y la segunda venida. La palabra apocalipsis, por ejemplo, se usa en 1 Corintios 1.7, la palabra manifestarse, Colosenses 3.4, 1 Juan 2.28. En todos los casos, día de Yahvé, venida del Hijo del Hombre, parucía, epifanía, apocalipsis, manifestación, siempre tiene un carácter glorioso y plenificador. Bueno, ¿para qué sirve o cuál es el sentido de hablar de parucía en la existencia cristiana? La primera comunidad cristiana vivía ese horizonte escatológico. Cuando ellos celebraban la Eucaristía realmente eran conscientes de estar esperando la venida del Señor. Esa expresión tan bonita, Maranatá, ven Señor Jesús. O sea, realmente vivían esa expectativa escatológica, era una experiencia vital para ellos. Lamentablemente para nosotros la Eucaristía pues se ha convertido como en un rito que la vivimos hoy para que nos vaya bien hoy en el día, pero o para encontrarnos con Cristo aquí en esta tierra, pero no vivimos también, pues porque eso es positivo lo que acabo de decir, pero se pierde muchas veces ese carácter escatológico de en verdad desear esa vida plena con Cristo en el momento definitivo. Precisamente en la primera comunidad cristiana, pues esa venida de Cristo tan próxima les hace que su vida ética sea muy fiel. O sea, no viven relajados porque están esperando que de verdad Cristo venga y entonces ellos quieren estar preparados viviendo los valores del reino. Cuando Pablo en 1 Corintios 7:32 dice, yo os quisiera sin preocupaciones, de alguna forma lo que está diciendo es, por la proximidad del fin, no se pongan a hacer otras cosas que les quiten la posibilidad de vivir la vida cristiana con toda plenitud en este momento presente. ¿Cómo hablaban los padres de la parucía? En la imagen encontramos pues este Maranatá, fuerte, ven Señor Jesús. Diogneto y Hermas también hablan de parucía. Ignacio de Antioquía habla de encarnación, como ya dijimos antes, pero en este sentido de la venida del Señor. Justino habla de encarnación y venida gloriosa, primera venida y segunda venida, venida sin gloria, venida en gloria. De todas maneras, en todos los casos, ese símbolo de nuestra fe, al venir a juzgar, no lo entienden como el juicio de buenos y malos, sino la manifestación del poder. Por eso en la fórmula que tenemos en el credo dice, ha de venir con gloria a juzgar,
porque como que el término juzgar se estaba limitando al juicio, entendido humanamente, y se nos estaba olvidando esa manera, ese poder glorioso, esa manifestación definitiva. Entonces cuando decimos ha de venir con gloria, es para manifestar que el primer objetivo de la venida de Cristo es el plan de salvación. ¿Cómo se vive esa parucía hoy? Como ya dijimos, la Eucaristía ha mantenido el carácter escatológico, sin embargo, se fue perdiendo la centralidad en este evento. En la Edad Media, pues la Edad Media, desgraciadamente, es una iglesia, y en la Edad Moderna, ¿no?, hasta antes de Vaticano II, que pues sí, hay muchos elementos de santidad, hay mucha gente que mantiene ese ardor primero, pero también hay muchos elementos de instalación en este mundo, y casi que no se necesita que venga la escatología, porque se está también acá, que no importa que Cristo venga pronto, porque aquí todo está bien, se está controlando, tenemos un territorio, tenemos un poder, tenemos un clero, tenemos un laicado, tenemos unos ritos, o sea, eso, como decía Belarmino, la iglesia es una sociedad perfecta, y pues bueno, eso es justamente lo que va a venir a cambiar Vaticano II, a decirnos la iglesia tiene que ser sacramento, la iglesia es mediación, la iglesia es camino, una iglesia en salida, pero una iglesia que ha de terminar, porque lo que nos importa es el encuentro definitivo con Dios, no mantener la institución eclesial por ella misma, sino en tanto en cuanto sirve como la acción de la iglesia es para evangelizar, para mantener este dinamismo de fe. Entonces con Vaticano II realmente se revive de alguna forma esta experiencia escatológica y aparece en Lumen Gentium 48 y 49, otra vez vuelven a hablar de la parucía, que se había como dejado de lado. Gaudium et Spes 39, el reino ya presente, se consumará en la venida del Señor. Ad-Dientes 9, habla de la primera y la segunda venida. Y Sacrosanctum Concilium, en el número 8, habla de esa índole escatológica de la liturgia que no deberíamos perder. Bueno, con todo esto llegamos a hablar hacia una teología de la parucía, o sea, son los datos, hemos visto los datos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, bueno, el Antiguo Testamento en el sentido de que se utiliza la palabra de Yahvé y venida del Hijo del Hombre, y de cómo la primera comunidad cristiana espera esa parucía. Pero bueno, ya haciendo una teología nos hacemos una pregunta: ¿qué significado tiene la parucía para nosotros, para la comprensión creyente del proceso histórico, para nuestra praxis cristiana? Entonces, primera afirmación: la parucía y el fin de la historia. La creación implica un límite temporal, o sea, porque hay un comienzo, tiene que haber un fin. Es una manera de liberarnos del eterno retorno. Acuérdense en la concepción del tiempo judío, o sea, para los pueblos cosmológicos el tiempo es cíclico, se repite la historia. En cambio, ¿cuál es la característica del pueblo de Israel y nosotros como cristianos también? El tiempo lineal, o sea, tiene un principio, esperamos que tenga un fin. La historia no es una repetición de acontecimientos, sino que vamos hacia un camino, esa es la perspectiva teleológica, esperamos una plenitud definitiva. Entonces, hay una creación. Eso implica el fin como término y como finalidad. O sea, por una parte, si esto es creado, algún día se tiene que acabar, entonces va a terminar. Pero si tenemos la fe en el Dios creador, esto tiene que tener sentido, entonces también tiene que haber un fin de plenitud. Ahora, el debate teológico que hay es: la parucía solo como finalidad, no como término. El realismo de la encarnación y de la resurrección imponen el realismo de la parucía. No es el fin del mundo lo que precipita la parucía, sino es la parucía lo que finaliza el mundo. Miren que estos temas son bien importantes. Ahora, nosotros no podemos demostrarlo, nosotros no podemos, como ya dijimos, decir cuándo será, cómo será, de qué manera será. Pero en la lógica de nuestra reflexión de fe, el Dios creador crea con un sentido. Entonces, ¿cuándo llega ese sentido definitivo? ¿Para qué esta creación?
Ahora, si es una creación material, pues tiene que terminar, como todo lo material. Entonces, por eso, de alguna manera, nosotros afirmamos estas realidades escatológicas. El Dios que nos creó nos va a llevar a una plenitud, a un fin de plenitud. Pero la creación material, pues de alguna manera terminará, pero ¿cómo termina? Y ahí es donde hablamos de la nueva creación. También esta creación, tanto el ser humano como la creación, pues el ser humano es creación, somos limitados, caducos, finitos, pero por la resurrección de Cristo creemos que esto tiene algún sentido. Con lo cual, al hablar de parucía, cuando decimos desde allí ha de venir con gloria a juzgar a vivos y muertos, lo que estamos afirmando es: esperamos la consumación definitiva del ser humano y del mundo, del ser humano en la resurrección de los muertos, del mundo en la nueva creación. Por eso, el significado de la parucía, en realidad, es una única venida en tres fases: la encarnación, la resurrección y la plenitud de la revelación. Nos hacemos otra pregunta: ¿manifestación o revelación de lo que estaba oculto o trae alguna novedad? Entonces, es una novedad porque es el cumplimiento definitivo que no conocemos, pero al mismo tiempo también es la revelación de Jesús como el Señor de la historia. Por lo tanto, la parucía consiste en la resurrección, el juicio y la nueva creación, entendidos no como sucesos, sino como dimensiones o concreciones del único acontecimiento que es la venida en poder y que lleva el reino de Dios a su plenitud. Lo que ha sucedido en Cristo ha de consumarse en toda la creación, Pascua de la creación. Dicho de otra manera, no es tanto que Cristo venga, sino que toda la creación va hacia Él. Por eso, la inminencia de la parucía en la primera comunidad cristiana disponía hasta el martirio. El retraso de la parucía lleva a ahogar esa voz profética y acomodarse a la historia presente. Pero la llamada que se nos hace hoy en día a nosotros otra vez es que esperar la parucía es comprometerse con hacer que llegue mediante las obras del reino. O sea, esto es bien importante. Cuando en el credo decimos esperamos que venga a juzgar a vivos y muertos, esa espera definitiva no nos deja pasivos, sino lo que nos tiene es que comprometer a la construcción del reino para que llegue esta plenitud definitiva. Entonces, dijimos ya desde el inicio, cuando hablamos de parucía, hablamos de otras dos realidades: del fin del mundo, y es lo que acabamos de decir hasta ahora, y de otra, el juicio. Entonces aquí es donde hay que entender bien esta palabra. ¿Qué es ese juicio? Entonces hay que diferenciar dos tipos de juicio: el juicio escatológico, en que se usa la palabra safat, juzgar y gobernar. Cuando Dios interviene en la historia, Dios juzga para salvar. La parucía es el juicio y el juicio es la parucía, el venir en poder, el venir a juzgar, entendido como justificar la realidad y la historia en su globalidad. O sea, el juicio escatológico de Dios es un juicio de salvación. No hay dos caminos, salvación y condenación, por parte de Dios. El único camino por parte de Dios es la salvación. Pero es verdad que podemos hablar del juicio crisis. ¿Y ese juicio crisis a qué se refiere? El juicio crisis es el autojuicio intrahistórico. En Mateo 25:31, de los cabritos buenos y malos, lo que el rey constata es que unos son benditos y otros son malditos. ¿Quiénes son benditos? Los que descubrieron la fraternidad y ayudaron al prójimo. ¿Quiénes son malditos? Los que no quisieron reconocerlo. O sea, que la posibilidad de condenación no es que Dios la ve, sino que el mismo ser humano en esta historia, el juicio intrahistórico, el juicio crisis, o sea, crisis revela lo definitivo, el ser humano lo toma. Según el camino que uno tome de fraternidad o de no fraternidad, uno está dispuesto para el juicio escatológico de Dios, para esa salvación definitiva.
Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, no para condenarlo. Por lo tanto, es posterior la idea de un juicio forense, ya no como justificación, sino como ajustamiento de la historia precedente. Esto no es aceptado desde la fe. La posibilidad de ser reconocidos en el juicio por el Cristo futuro, el Señor de la parucía, depende de que ya ahora reconozcamos al Cristo presente en los hermanos. El juicio es el desvelamiento de la posición asumida en la historia frente a Cristo, fe o incredulidad, y frente al prójimo, amor o desamor. Bueno, en conclusión, en el tema de escatología, lo central es la resurrección de Cristo que nos resucita a nosotros. Pero ¿cómo se despliega esa resurrección? Entonces por eso se habla de los diferentes aspectos. Cuando hablamos de parucía, entonces ¿de qué estamos hablando? De la consumación definitiva del ser humano, juicio, y de la historia, fin del mundo. Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones fundamentales que podemos hacer? Jesús viene o nosotros vamos, no importa si es que Él venga o nosotros vamos, pero lo que es cierto es que caminamos hacia la consumación de la historia. Entonces, cuando decimos parucía, lo que estamos afirmando es Jesucristo va a llevar a plenitud esta historia. La consumación definitiva es un hecho, será un hecho, que ya se viene dando en esta realidad histórica. O sea, no es un hecho que va a llegar de fuera, sino que lo que ya vamos viviendo va a llegar a su plenitud definitiva. Y a eso le llamamos parucía o segunda venida. La creación va a ser renovada, nueva creación, y el ser humano pues va a participar de la resurrección de Cristo. El juicio consiste, el juicio escatológico, en la salvación dada definitivamente al ser humano, y el juicio crisis en la posibilidad de que el ser humano se niegue a esta salvación definitiva dada por Dios y no la acoja. ¿Cómo no la acogemos? En esta historia presente, tanto por la fe o la incredulidad frente a Cristo y por el reconocimiento de Cristo en el hermano o la negación de Cristo en nuestras acciones con los hermanos. Es decir, estamos llamados a vivir la parucía. La parucía, aunque la palabra es extraña y no la usamos mucho, en el fondo lo que está es queriendo alimentar esa dimensión escatológica en nuestra vida, el que lo que hacemos ahora es lo que queremos hacer definitivamente con Cristo. Entonces miren que los santos, San Isabel de la Trinidad, Santa Teresita, Santa Teresa, San Francisco, San Juan de la Cruz, bueno, todos los santos y seguramente San Alfonso María de Ligorio, viven la escatología, y San Pablo, todos los santos de las diferentes comunidades para que nadie quede fuera, y de sus devociones particulares. En el fondo, ¿qué es ser santo? Es vivir en este momento presente lo definitivo que esperamos. Y si lo definitivo que esperamos es la comunión con Cristo, pues la única manera de vivirlo acá es viviendo la fraternidad totalmente sin límite ni medida. Porque el reino de Dios consiste en que esa familia de hijos e hijas de Dios pueda llegar a ser definitivamente esa familia de Dios en plenitud, en un espacio, en un tiempo que no conocemos cómo será, pero que ha sido abierto en nuestra historia por la resurrección de Cristo. Porque Cristo resucitó, nosotros esperamos que esa resurrección sea efectiva y eficaz en nuestra vida y en la vida de la creación. Y a eso le llamamos parucía, segunda venida. Bueno, espero que haya quedado claro este tema. Les invito a que busquen las citas bíblicas, pues aclaran una síntesis de esto que yo les acabo de comentar. En la clase presencial podemos hacer las preguntas pertinentes para que pues quede muy claro el tema. Y posiblemente, pues seguro, en la clase presencial hablaremos del otro tema del que no hemos hablado, que será el purgatorio. Pero bueno, por lo pronto profundicemos en parucía, profundicemos en resurrección de los muertos,
En las exposiciones se habló del cielo, del infierno, de la nueva creación. Entonces conviene que de todo esto ustedes lean los documentos, repasen las exposiciones de los compañeros y puedan hacer una síntesis para que tengamos la visión general de escatología. Buena semana, deseo que aprovechen esas 2 horitas del curso oyendo pues esta grabación que solo dura 25 minutos para que el resto del tiempo puedan ir a la Biblia, buscar las citas y especialmente hacer un resumen, porque si se quedan solo con lo que yo hablo y ustedes no toman nota, pues no van a poder después tener los contenidos adecuados. Buena semana y si Dios quiere, nos veremos el día 23 de octubre.